conferencias, habitualmente en temas de formación de diputados y diputadas que tengan formación académica, ha estado básicamente predominado, según se ha visto en los estudios, en gente de derecho, en gente que ha estudiado derecho, en juristas, fundamentalmente ha predominado. Ya quizás en la última época sí empezó a cambiar la cosa, ha empezado a entrar más gente de sociología, de ciencias políticas y de otras ramas. Y bueno, aquí estamos hoy en la presentación de Libertad de Actuar, argumentos poliéticos de disenso, con un filósofo, que es el que creo que ha venido, Pablo Utray, con cierto catarro y pide disculpas. Incluso estuvo a punto de no venir y de pedirle a Jorge Stratos que viniera, pero finalmente... ¿Es Jorge Stratos? Pues perdonen la confusión. Stratos. ¿Pero Jorge Stratos tiene catarro o no? También. Formamos un clan. Ah, vale. Bueno. No lo pasamos, Bueno. Pues esto al final va de autopresentación, ya al final. Con la pasta que me pagan por presentar, ahora ya renuncio a ella porque te vas a presentar tú. En cualquier caso, a lo que iba es que a mí por lo menos la primera reflexión va a ser un formato de conversación, no lo vemos como presentación del libro, como ha ocurrido en otras ocasiones. Tamaimo no es una editorial. Y los libros son una excusa más de lo que es Tamaimo, que se plantea remover conciencias y crear pensamiento crítico o difundir el pensamiento crítico que ya existe en nuestro país. Entonces, este libro, y que nos perdonen el autor, es una excusa para continuar. No estamos emocionados porque se saca un libro, sino estamos emocionados porque se difunda el pensamiento crítico, ¿no? Y en este sentido, simplemente en la introducción yo solo quería apuntar, y ahí va un inicio de conversación, que me parece que es un paso adelante que ya en la política no esté en manos de abogados y abogadas y de juristas, sino que también entren filósofos, pero que también entren, a la hora de plantear y pensar en Canarias, entren gentes del idioma, porque al fin y al cabo estos tamaimos que cumplen 10 años de existencia, pues se han dedicado fundamentalmente al idioma. Desde Madrid, un profesor de inglés, que estudió filología inglesa, desde Bruselas, 2 traductores, ¿no? Y luego sacamos el libro del filósofo. Yo estaba esperanzado por fin, no lo dejemos en manos de los filólogos, pero es que el filósofo al final pone un diccionario. Entonces la primera reflexión es qué es lo que necesita antes que nada cuando vamos a hablar del país que queremos hacer o de esa construcción, qué es lo más imprescindible, un diccionario. Tenemos que reaprender, como plantea el libro, desaprender para aprender a reaprender. Lo más importante es el lenguaje, porque hasta ahora hemos visto también que a la hora de la construcción del país políticamente, muchas veces hay gente que deja de sentarse en una mesa o se reúne y se le ocurre la genial idea de crear una nueva plataforma, porque no coincide en que si esto se llama colonia, perfume, estado asociado o comunidad autónoma, ¿no? Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Permíteme, Juan, que antes de presentarme incluso dé las gracias a la Fundación Tamaimo y a Josemi en particular, también a Raúl Vega, a Sergio, Raúl Vega, Sergio, que ha diseñado el libro, pues porque realmente el trabajo que hacen es encomiable, ¿no? Y a ustedes por asistir. Yo entiendo esto una conversación entre todos para escucharnos fundamentalmente, ¿no? Me presento, soy Jorge Stratos, o estoy en función de Jorge Stratos desde el siguiente ángulo. Es decir, yo pienso que los individuos, las personas contemporáneas somos complejas, tenemos diferentes caras, somos como poliedros, tenemos diferentes voces, somos polifónicos, ¿no? Y yo he formalizado internamente esas distintas voces que cada uno es, esas distintas caras que cada uno tiene, y bueno, el que no da nunca la cara directamente, sino indirectamente, es Pablo Utray, que es el autor del libro, que además está con un catarrazo enorme, y me ha pedido a mí, a Jorge Stratos, que es un poco el articulista que se apoya en él y que va publicando textos,
en colaboración con Pablo Ródenas, que es también el que participó en el vocabulario, más que diccionario, vocabulario final, el que, como heterónimos todos, de una misma unidad, tenemos un diálogo interno y tenemos un diálogo exterior. Todos ustedes también. Solo cuando las personas que creen que solo tienen una cara, es simplemente porque están anulando todas las otras. Todas las otras están en la oscuridad. Las personas que tienen una sola voz es porque creen que las demás no cuentan, pero hay un diálogo interior y un diálogo exterior permanente desde diferentes puntos de vista en todos los individuos contemporáneos complejos como somos nosotros, ¿no? ¿Son todos filósofos o se dedican a No. Uno es articulista y otro es profesor. Pablo Ródenas es profesor, era profesor porque ya se ha jubilado, y Jorge Estratós es el que, y Pablo Utray es el que le suministra el pensamiento, pero nunca da la cara nada más que en libros, ni siquiera en artículos, ¿no? Ahí en la revista, por cierto, que está muy bien, hay una entrevista de Jorge Estratós a Pablo Utray sobre estos temas, que casi lo dicen todo lo que hoy podríamos hablar, ¿no? Yo debo aclarar que pagamos un billete nada más, ¿eh? Vamos, no. Sí, pero no pudo trasladarse Pablo Utray y me pidió que viniese Jorge Estratós. Bueno, entonces, aclarado, es decir, la esquizofrenia es mala, pero la esquizofrenia sana, hay una esquizofrenia sana, es la disociación racional, racionalizada, ¿no? Y yo lo que les planteo es que todos tenemos unas tensiones internas, una especie de esquizofrenia sana, donde no hay engaño, no hay engaño. Todas las caras se pueden ver. Cuando uno se cree Napoleón y cuando es Napoleón no sabe quién es, y cuando es el que es no sabe que fue Napoleón, ahí está la esquizofrenia como enfermedad que yo respeto enormemente, pero todos somos sanamente esquizofrénicos en algún sentido, eso es lo que quería plantear, ¿no? Bueno, si entro en la pregunta, pues el lenguaje es lo que nos caracteriza y dentro del lenguaje las lenguas, ¿no? En las que tanto insiste Tamaimos, ¿no? Y bueno, en el lenguaje abstracto, en el lenguaje muy elaborado, pues hay conceptualizaciones del uso ordinario de las palabras que suelen ser usos restringidos, usos limitados, pero mayoritariamente usados. En el terreno de la política es especialmente peligroso el uso estereotipado de las palabras, la reducción de las palabras a referencias concretas muy determinadas. Por ejemplo, constitucionalistas. Ser constitucionalista es una cosa muy amplia, es defender una constitución, pero en España se llama constitucionalista, por obra y gracia de los periodistas y de los políticos profesionales, se llama constitucionalista a una parte de los que piensan de una manera, y no constitucionalistas a los que también son constitucionalistas porque están por el Estado de Derecho, están por las constituciones, están por la democracia, pero se les niega el derecho a ser constitucionalista. Y entonces, en teoría política, tanto científica como filosófica, la reformulación de las palabras, reconceptualizándolas, es importante. Por eso ocurre lo mismo que con los sujetos, ocurre lo mismo con las palabras. No se puede usar una palabra en un sentido único y simple, pero tampoco se puede inventar un nuevo sentido y anular el anterior, porque no nos entenderíamos. Por ejemplo, el palabra poliético me lo he inventado yo, para decir que la ética y la política tienen que ir estrechamente unidas. Pero, por eso el paréntesis, para no engañar a nadie, poliética. Es la incrustación de la ética en el interior de la política. Pero yo tengo que saber usar el término ordinario y al mismo tiempo llevarlo a una elaboración mayor, pero también saber volver y permitir que en el intercambio eso pueda ocurrir. Y eso ocurre con todas las palabras que hay aquí. Pueblo, nación, violencia, nación, Estado, todas las grandes palabras. Populismo, por ejemplo, una palabra que hace 10 años no se empleaba en España
que hace 5 se empezó a usar positivamente y que hace 3 o 4 se ha convertido en el enemigo principal de todos. Se le da un sentido único, reductivo, restringido, y entonces, bueno, desde el punto de vista del pensamiento no se puede aceptar esa unilateralidad en el uso de las palabras. Y entonces hay siempre esa tensión, esas contradicciones. Tirando de este hilo, digamos, que ha planteado Juan para empezar, yo quería plantearle a Jorge Estratós una distinción que es recurrente, aparece a lo largo de todo el libro y que creo que si no se establece de alguna manera clara y evidente, va a andar uno perdido por estas páginas, ¿no? Tú hablas de un Estado-nación, el español, que nunca existió. Hablas también de la confusión deliberada entre nación española y Estado español. Hablas claramente de que se trata de una aviesa mentira política y hablas también, refiriéndote a una propuesta que, bueno, más bien pareció una ocurrencia porque no sé muy bien ya ni por dónde anda esa propuesta, si es que anda por algún lado, del Partido Socialista sobre la nación de naciones, que tú dices claramente que es un engaño. Me parece que se podría ser un buen punto de partida establecer esa diferencia terminológica, porque además, como van a ser palabras que vamos a usar durante esta conversación, está bien que de alguna manera acordemos las reglas del juego, ¿no? Pensando en lo anterior mientras hablabas, quiero añadir una cosa. Utray me dijo una vez que el uso de ese apellido era un homenaje a las madres, que estaban en desacuerdo con que en este país nuestro y en España se use el apellido masculino en la genealogía y que él quería asegurar el que le dijeron en primera instancia que era segundo apellido. Eso también era un factor importante, que no lo llegó a hacer legalmente, pero porque en otra época era más difícil, pero que llegada a una edad pues se podía invertir. Y creo que tú sabes de eso también, porque tienes un hijo con el apellido de la madre. Exacto. Pues bien, claro, es que una nación es una sociedad, es un conjunto de individuos relacionados, es una interacción social vista horizontalmente. Un Estado es una superestructura institucional de normas, de instituciones, de organizaciones de las que se dotan las sociedades, sean nacionales o no sean nacionales, ¿no? Las sociedades de la modernidad, del periodo moderno, y estamos todavía en la modernidad, no hemos abandonado la modernidad, estamos en la tardomodernidad, en la última fase de la modernidad, porque modernidad significa novedad, lo nuevo, y estamos siempre en lo nuevo. ¿Qué hay detrás de lo nuevo? Lo nuevo. O sea, es difícil salir de la modernidad, ¿no? Y entonces, en la modernidad en que estamos, que es la tardomodernidad, la última fase de la modernidad, las sociedades, por antonomasia, han adoptado la forma de naciones. Las sociedades horizontalmente vistas. Pero a la hora de organizarse normativamente, jurídicamente, constitucionalmente, estatalmente, pues lo han hecho creando estados o formando parte con otras naciones de otros estados. Y entonces hay estados-nación y hay estados plurinacionales, es decir, de muchas naciones. Y España, entre ellas, no ha sido nunca un estado-nación. El Estado, España, es realmente Castilla y su periferia. Y si quieren hasta Aragón, hasta León, hasta todas aquellas naciones que digan que son parte, todas aquellas sociedades, o poblaciones que digan que forman parte de la nación española. Murcia, Extremadura, Andalucía tiene que decir, Valencia tiene que decir, porque es la dinámica histórica en la que se decide, ¿no? Y en ese sentido, la Constitución española es, entre muchas cosas buenas que tiene y muchas cosas malas que tiene una de las peores cosas en establecer que el Estado es España y la nación única es España. Y eso es un corsé que se estableció en un momento determinado, año 77-78, en que se elaboró por los constituyentes, que no fueron elegidos para hacer una constitución, porque no eran unas elecciones constituyentes, sino por el viejo franquismo, con Don Suárez de presidente, que se
convirtieron en constituyentes, que redactaron una constitución con una mayoría de gente franquista en la comisión que la redactó, ¿no? Y entonces pusieron que España era también una nación, y además única, y además indivisible, y además protegida por el ejército, ya lo digo, y además monárquica, y además capitalista, y además con unos territorios que se iba a procurar descentralizar, y a los que se le llamaría autonomías, ¿no? Entonces, la propia contradicción en esta última parte de reconocimiento de un problema territorial habla de nacionalidades y regiones en otro artículo. Y entonces se crea la contradicción que los juristas quieren sacarle maravillas, pero que es un absurdo, de que hay una nación que tiene nacionalidades y regiones. A ver cómo se come eso, ¿no? Eso es imposible. Entonces, en un momento determinado, pues teóricos que querrían recoser lo que es imposible de coser, porque en España hay varias naciones y no se puede justificar que forman todas parte de la nación española, inventaron que España es una nación de naciones. España es un Estado, y hay una nación española, y una nación catalana, y una nación vasca, y una nación gallega, y una nación, para mí, canaria. Y además, en las periferias de todas esas naciones puede haber regiones que quieren constituirse en nación o que quieren adherirse y forman parte de una nación. Por ejemplo, no creo que Rioja quiera de ser, no sé, española, o Murcia, o Extremadura, por poner regiones periféricas. Andalucía, pues, es un debate que tienen interno y de momento, pues, está en el aire. Pero entonces España es un Estado y hay una nación. Pero ¿qué ocurre? Que la nación española manipula el Estado español contra las otras naciones. El problema es, desde el punto de vista de las naciones, si hay igualdad de trato entre las naciones. El Estado español, hay una ambigüedad en la palabra, en el uso de la palabra España. España, Estado. Predominio en ese Estado de la nación española. Asimetría con el resto de naciones, Cataluña, Euskadi, etc. Naciones más desarrolladas que luchan por sus intereses desde hace siglos. Canarias, una nación totalmente diferente, de origen colonial indudable y de presencia colonial en el presente, con los cambios de la colonialidad que habría que comentar, pues están disminuidas. Y entonces se hace, y el ejemplo de Cataluña en el tiempo actual es muy gráfico, es decir, se emplea el Estado español como ariete de la nación española frente al resto de naciones, por parte de una oligarquía española e incluso con el acuerdo de otras oligarquías locales, incluso en algunos momentos de la vasca y de la catalana, que han apoyado todo eso. En otros momentos no. En el caso canario también. Nuestras oligarquías locales apoyan la oligarquía central, estatal, nacional española. Y así nos va, ¿no? Pero la diferencia está en eso. El invento que decía de nación de naciones, pues no resuelve la contradicción, porque es lo que tenía que... Y Pedro Sánchez, lo que digo en el libro, en un artículo, cuando Pedro Sánchez durante 3 meses habló del tema, sacó de nuevo el tema de la nación de naciones. Y lo ha retirado porque la presión de Susana Díaz, etcétera, le obligó a retirarlo y últimamente no hablan de eso, y menos desde que accedió al gobierno. Digo, cuando era secretario general, no sacó el tema. Luego dejó de hablar y ahora desde que es presidente del gobierno, mucho menos. De hecho, el partido de Pedro Sánchez apoyó la aplicación a Cataluña del artículo 155. Es decir, imagínense ustedes, desde Madrid se decide suprimir el gobierno canario, el Parlamento canario, poner gobernadores, gestores en todas las áreas de Canarias. Imagínense que nos pasa eso. Entonces, no hay una nación de naciones y no hay proporcionalidad entre las naciones del Estado español, una de las cuales, que es la que predomina, es la nación española. Ese es mi punto de vista. No sé si ustedes tienen otro.
Bueno, de acuerdo contigo con el elemento artificial, coincidiendo con lo del PSOE, Podemos, no sé si en otros puntos de Estado, pero aquí en Canarias sacó lo de país de países para referirse también. Entonces, y a veces, ya cuando si asumes eso, no sabes si país solo lo emplea para, dicen, nuestro país para las papas arrugadas o se refiere a todo y demás, ¿no? Para jugar con todo. Pero yo quería, no sé si cambio, o si querías apuntar tú algo sobre eso, porque quería apuntar otra cosa, sí. Porque estando de acuerdo con el planteamiento general, digamos, y la idea era compartirlo para establecer, como dije, un poco las reglas del juego, sí me parece que esto no es solo una cuestión de oligarquías, digamos. Yo vivo allá y siento, percibo, digamos, que las clases populares, vamos a llamarlo, se han sumado, han comprado, vamos a, no sé, muy bien cómo ponerlo, no me gusta lo de han sido engañadas, porque en fin, el tema de la alienación es un poco delicado, pero que es un discurso compartido que va más allá de las oligarquías, el sentimiento español agresivo que hemos conocido en los últimos 2 o 3 años, especialmente a partir del tema catalán, que es uno de los temas, digamos, de interés del libro. No es solo una cuestión de oligarquías, está presente en las clases populares y la gente en los barrios muy humildes y demás, ha sacado la bandera española a colgarla al balcón y ya salió a la calle a gritar a por ellos, a por ellos, a por ellos, y se ha sumado a esa agresividad, ese nacionalismo español antidemocrático y antipluralista que también describes en otra parte del libro. No sé si o sea, que no es una cuestión solo de oligarquías, digamos. Pero es que lo he dicho, es decir, se trata de naciones y las naciones son sociedades. Lo que pasa es que las naciones en todo momento tienen élites de poder que las dirigen y en nuestro tiempo las dirige todavía la burguesía y el fragmento de la burguesía que acumula más poder, que es el poder financiero, el poder militar, los poderes fácticos, el poder económico, etcétera, ¿no? Y entonces, eso es una cosa, y otra cosa es cómo vive la población entera de una nación su ser nacional. Y entonces, el españolismo es una ideología, o el canarismo, o el catalanismo, es una ideología y un movimiento, pero no unificado, no uniforme. Hay, en teoría, la posibilidad de muchos españolismos. Cabe un españolismo democrático. Se puede ser español y decir, quiero una relación democrática e igualitaria entre todas las naciones del Estado español. Pero ese españolismo que puede existir en algunas personas es minoritario, no emerge, por ejemplo, en la actualidad no aparece. ¿Qué españolismo? Es decir, ¿qué manera de vivir la nación española se ha hecho dominante? El ultranacionalismo, una radicalización no democrática de la visión de la españolidad. La españolidad no es buena ni mala, es la ideología y el pensamiento en abstracto de lo español. Pero se puede formular de maneras agresivas, opresoras o de formas democráticas. Y entonces está triunfando el a por ellos. Es decir, nosotros somos lo que somos y además queremos invadirlos, colonizarlos. Ya no solo en el viejo estilo de las colonias de la temprana modernidad, sino en la colonización cultural, política, etcétera, de la actualidad, ¿no? Porque además había un elemento... Pero eso es dirigido por élites que controlan los medios de comunicación, que controlan el pensamiento social y el pensamiento político, y solo la cultura, solo la educación, solo el pensamiento crítico y la autonomía de las personas puede permitir que, muchas gracias, puede permitir que se democratice la manera de vivir lo nacional. Porque imagínense ustedes que Canarias se viviese como nación plenamente. ¿Habría una única manera de pensar? No, habría una pluralidad, la democracia es pluralismo, habría una pluralidad de maneras. Tendría que haber conservadores en Canarias, tendría que haber progresistas en Canarias,
y defendiendo lo canario, desde un punto de vista conservador, desde un punto de vista progresista, desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista socialdemócrata, etcétera. La pluralidad es parte de la complejidad de las sociedades de nuestro tiempo y hay que vivir con ellas. Por eso la democracia es el elemento clave, el único que necesitamos para definirnos. Luego le podemos añadir cada uno de los adjetivos que queramos, pero aquí el punto de partida para mí es ser demócrata. Ser demócratas es ser igualitarios, es ser libres, pero es ser igualitarios. Yo no puedo ser más igual que tú. Es decir, si tú no... Todos somos iguales, pero uno más que otro. Claro, eso no es democrático, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre con la justicia. Por lo tanto, si somos igualitarios y somos equitativos, a la hora de ejercer el poder, eso se tiene que ver. Y entonces todos tenemos derechos como ciudadanos de la nación, aunque tú pienses en islamista y yo piense en cristiano, hinduista, etcétera, ¿no? Es decir, hay un lugar común compartido por todos, la estructura básica de la sociedad que tiene que ser democrática y que tiene que ser aceptada por todos. Y en esa línea ahí y entramos en otro de los términos que está, que ahora el tema de soberanía, tú apuntas un apellido a soberanía que me gusta mucho en una de las partes que dice: mientras no tengamos soberanía turística, solo tendremos turismo insostenible, depredador, destructivo de la tierra y la gente. Sin iguales libertades de ciudadanía para todos, no se erradicará la pobreza, que además hace una alusión a la porofobia, a la porofilia y demás. Te quería preguntar en ese sentido, o sea, claro, la visión de soberanía es diferente y tendrá visiones diferentes en la propia sociedad canaria o en la construcción nacional que se puede hacer en Canarias. Para algunos, en la línea de aquel secretario de Estado norteamericano que decía lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos, ¿no? Aquí lo que se ha llamado nacionalismo, el nacionalismo institucional reinante en los últimos 30 años, sí tiene esa filosofía. Lo que es bueno para López San, para Antonio Plasencia, para Ignacio González Santiago, es bueno para Canarias, ¿no? Sin embargo, hemos visto que no, que vamos con récord de turistas y no es bueno para Canarias. Entonces, ¿en qué sentido el conflicto nacional y el conflicto popular, ese enfrentamiento que también llegas a plantear que es necesario con el Estado, va a ser interclasista y va a olvidarse de eso, como está pasando en parte en Cataluña con esas unidades de destino de lo que era Convergencia y la CUP, ¿no? ¿Eso podría pasar aquí o las contradicciones son tan grandes que no, que sería imposible realmente el que se piense que la soberanía tiene que o ser de izquierdas o ser de derecha? Bueno, arranquemos de lo que les comentaba de la reformulación de las palabras. La palabra soberanía apenas se usa en este Estado porque está en la Constitución en el inicio y la soberanía se delega en el jefe del Estado, que es un monarca, por cierto, y en las instituciones que se crean, ¿no? Por lo tanto, cuando se reclama soberanía, se hace de una manera peyorativa. Los que se llaman soberanistas o son españolistas, en el sentido de en España, Estado y nación, única y nada más, o son gente que está rompiendo España. Entonces, ¿qué es la soberanía? La soberanía es un elemento fundamental del pensamiento político. La soberanía es la capacidad de decidir, es el poder. Y el origen de la palabra, del uso de la palabra soberanía es en el momento de aparición de los estados absolutistas. Aparece el soberano absoluto. En él se delegan todas las competencias y él decide autoritariamente en todos los casos. Avanzada la modernidad, reapareciendo, mejor dicho, el pensamiento democrático, porque tengan ustedes en cuenta que la política, después de los griegos clásicos, desapareció hasta casi el siglo XVIII-XIX, y la democracia de los griegos y los clásicos, de los griegos clásicos, desapareció también hasta el siglo XIX. Y una vez se recupera
la idea de democracia, aparece la posibilidad de reformular la idea de soberanía de un modo democrático. La soberanía, para decirlo con una metáfora espacial vertical, la soberanía absoluta es la que va de arriba a abajo. La soberanía democrática es la que va de abajo a arriba. Los estados actuales, después del año 89, 91, se llaman todos democráticos. Pues si todos fuesen realmente democráticos, todos se debían construir de abajo a arriba, desde la sociedad, desde el pueblo, desde la nación hacia arriba. Entonces, el elemento soberanía es el poder, que se da tanto en el plano individual como en el plano colectivo, en el plano interindividual. Yo soy soberano de mí mismo, porque yo me tengo que empoderar, como dice ahora el movimiento feminista. Yo tengo que tener el poder de gobernar mi vida. Soberanía es autogobierno. Yo tengo que poder gobernar mi vida y no que me gobiernen a mí. Por lo tanto, debemos ser soberanos y como pueblo debemos ser soberanos, de abajo a arriba. La posibilidad de construir nuestra sociedad. Nuestra sociedad está construida no de abajo arriba, está construida desde Madrid a Canarias. Por eso hablan de la lejanía, porque nuestro ombligo no está en Canarias, nuestro ombligo está en Madrid. Pero ¿cómo vamos a ser nosotros lejanos de nosotros mismos? Ellos son los lejanos. Pero claro, como el punto de vista es el punto de vista central del Estado, pues estamos lejos. Con lo cual se reconoce nuestra singularidad, por otro lado. Pero nosotros no estamos lejos de nosotros mismos, nosotros estamos cerca de nosotros mismos. Y, por lo tanto, tenemos que reclamar el poder, tenemos que reclamar la capacidad de decidir y realizar. Y en el tema del turismo, pues, que es el primer artículo que se publicó previamente al libro, es un diálogo, un intento de diálogo con Matías González, que no sé si estará esta tarde en el Bucio, que es un especialista, un economista especialista en turismo y que hablaba de la búsqueda de un reequilibrio de la economía canaria a partir de un poco un turismo que él llamaba y que se llama hoy desde el punto de vista progresista y genérico de las palabras ambiguas, sostenible. Turismo sostenible y seguimos haciendo torres y seguimos haciendo carreteras y seguimos haciendo macropuertos, etcétera. Y yo entraba en diálogo con Matías González diciendo, no, lo que hace falta no es turismo sostenible, es soberanía sostenible, es soberanía turística. Soberanía turística, ¿qué quiere decir? Que podamos decidir los canarios el modelo de turismo que queremos tener. Y si podemos decidirlo, podemos definirlo y controlarlo. Y entonces el problema fundamental de la extraversión económica, el problema fundamental de todos los beneficios del turismo no podrían salir fuera porque tendríamos que aprobar un modelo sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista de una economía equilibrada que no podría comerse el turismo, todos los otros sectores de la economía que tendríamos que apostar. Entonces ya se reformula todo el problema de la soberanía económica, alimenticia, etcétera, etcétera. Y entonces ni podría ser el renglón absoluto de nuestra economía, ni podría estar en manos externas como está en este momento. Entonces para mí el concepto clave es el de soberanía turística, soberanía de las mujeres, soberanía energética, soberanía alimenticia. Bueno, y siendo un poco coherentes para que esto no se convierta en un encuentro de participación ciudadana donde solo hablan de un lado, soberanía no en la mesa, soberanía a ustedes, habiendo gente aquí de la palabra, como Pepa, Pedro y la gente que está de distintas islas de Fuerteventura, Tenerife, así que si queremos que participe toda la gente. Bueno, si quiere me pongo aquí, ¿Perdona? Ah, vale. Sí, vamos a ver. No, en principio felicitarte, felicitar a Tamaimos incluso por el debate que es interesante, ¿no? Pero es tan interesante que al ser tan equívoco, precisamente porque hay tantas voces, no solo personales, como tú dices, ese esquizoidismo que hay en cada persona, donde hay tantas voces, pero realmente, y también en la sociedad. Entonces, el problema está en que aunque haya muchas voces, tiene que haber una coherencia, que no quiere decir que haya una conformidad
ni que haya una igualdad, que ahí donde está precisamente la idea de democracia, la idea de saber armonizar todas esas voces para darle un sentido, si no sería la locura, sería la esquizofrenia. Efectivamente, entonces hasta ahí está claro, pero entonces dentro de ese esquizoidismo, los propios conceptos son muy equívocos, por ejemplo, el mismo concepto de nación. Empieza a ser problema. Por ejemplo, voy a partir de una realidad de Canarias. Los conquistadores, concretamente Fernández de Lugo, comentaba, por respecto a la sublevación de los guanches, cómo se robaban el ganado en las actas del Cabildo de Tenerife, cómo se lo robaba, cómo se ayudaban unos a otros, y decía, porque como son de una misma nación, se ayudan entre ellos. El concepto de nación ahí es el concepto nación de nacer, es decir, proceden de lo mismo, nacen de lo mismo, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí hay un elemento no solo biológico de nacer, sino hay un elemento más bien identitario, que eso sí que me gustaría que no lo has mencionado, porque yo estoy de acuerdo que la soberanía tiene que ser, pero si no existe soberanía identitaria, difícilmente podrá haber soberanía alimentaria, turística, económica, laboral, que me parece fundamental, porque si no se da eso, pensamos rápidamente en la soberanía política, ¿de acuerdo? Entonces estoy de acuerdo que tiene que nacer de la soberanía identitaria, pero esa soberanía identitaria desgraciadamente no solo es un problema de oligarquía o no, sino que es un problema psicosocial. Por ejemplo, en este momento, en la última encuesta del CIS de septiembre, se ve que Canarias sigue siendo la tercera comunidad con más identificación de sentirse tan canario o más canario que español, después del País Vasco y Cataluña. Sin embargo, en contraste, solo el 0,7% de los canarios se siente a adoptar una política distinta que no sea la política española y por lo tanto no se siente nacionalista. ¿Esto qué quiere decir? Esto siempre se ha dado constantemente en todas las encuestas. La diferencia entre el sentimiento de pertenencia psicológico, psicológicamente sentirse canario, a hacerlo desde el punto de vista político. Y entonces ahí es donde está el desfase, donde está el gran problema y donde está la gran equivocación de mucha gente creyendo. A mí me han llamado muchas veces del hacer, del país, a ver cómo se explica eso, que los canarios se sientan, en algunas veces ha sido incluso más que los vascos y que los catalanes. ¿Cómo se explica eso si luego políticamente eso no repercute? Y es que el canario en esa aventura política no se siente. Desconfía y no se siente capaz, no siente autogobierno, no se siente empoderamiento suficiente como para decir nosotros somos capaces de. Por lo tanto, aquí hay un problema más psicosocial, incluso más allá del político. Es verdad que tiene una consecuencia colonial y de una dependencia, y es producto de toda esa dependencia, pero por lo tanto nos podemos romper la cabeza contra la pared viendo esa contradicción, porque realmente no existe ese afán de seguir avanzando y tener empoderamiento y autogobierno, pero no podemos tenerlos mientras no exista la posibilidad de existir un sentimiento de pueblo, un sentimiento de un nosotros, un sentimiento, aunque hubiera divergencias, como tú dices, es lógico, porque el nosotros puede haber gente de una ideología y de otra, etcétera, etcétera. Pero ese nosotros está fallando y cada vez soy más crítico, bueno, te lamentas mucho más, por eso valoro el papel de Tamaimos, porque es de las pocas voces que viene a remover de nuevo conciencia. Nada más que eso quería decir. No sé cómo lo ves. Gracias. Bueno, primero felicitarles a los de la mesa, porque digamos fuera de la mesa no hemos tenido mucha oportunidad, salvo esta persona que acaba de hablar, por el nivel y por nivel político, intelectual. Y yo quería un poco hacer hincapié en una especie de lo que yo llamo una perversión del concepto de soberanía, cuando la parcelamos, cuando la descafeinamos, y empezamos a trocearla con soberanía alimentaria, energética, turística en este caso, y parece que es el sino nuestro huir de lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante, y si nos atenemos al concepto de soberanía, significa que no hay otro poder por encima de ese, un poder absoluto. Y yo me pregunto cuándo los canarios tendremos la capacidad de mirarnos hacia la posibilidad de tener esa soberanía política para crear un Estado propio, que es lo único que va a resolver
las parcializaciones de la soberanía. Es decir, la forma de afrontar todos los problemas de ausencia de soberanía en este país es justamente tener la soberanía absoluta, que hoy día se concreta, hoy día y desde hace siglos, y en la modernidad y en la posmodernidad no lo sabemos, pero en la modernidad se concreta en la creación de un Estado propio. Entonces, con eso no solo le damos respuesta a los problemas parciales que tiene este país, sino que le damos respuesta al problema que tiene este archipiélago. Y un apunte personal que hago yo, de una conclusión personal también, en la que me reflejo, y no sé si alguno se reflejará, es que los canarios somos, cada uno, una isla. Entonces, si no nos atrevimos, y un archipiélago, pero cada uno de nosotros pienso que somos una isla, y entonces aquí podemos descubrir que podemos formar un archipiélago, unas cuantas personas aquí, es decir, un conjunto de islas, que podemos tener un concepto de archipiélago aquí dentro. ¿Por qué no lo tenemos también fuera, en la sociedad? ¿Por qué no nos atrevemos también a ese concepto fuera, sin miedo? Y ese concepto insular, personal, evita y hace abortar muchas posibilidades de asociacionismo, de posibilidades de tener la mente abierta a proyectos, de poder hablar con el contrario, de poder negociar con el contrario, que tenga otras ideas, pero que pueden ser complementarias, etcétera. Entonces yo también me pregunto a mí, y les pregunto a quien se sienta interpelado, ¿cómo podemos romper esa insularidad personal que yo percibo? Gracias. Yo es que quería plantear desde antes, pero me viene muy bien la intervención del compañero, porque de alguna manera la continúa. Ahora lo pongo. Otro de los ejes, vamos a decir, por los que discurre el libro, que tiene muchos, pero bueno, uno de los ejes por los que transita la reflexión del libro, y es cuando tú planteas la superioridad, vamos a llamarlo así, poliética del autodeterminismo, digamos, entre todas las opciones posibles, ¿no? Planteas que el autodeterminismo tiene una serie de virtudes, contiene una serie de valores que pueden ser considerados superiores frente a otras posibilidades, ¿no? Dices que hay, por un lado, relatos que son disruptivos y, por otro lado, hay relatos que son pluralistas, incluyentes, democráticos, y que hace falta lo que tú llamas un tercer relato, un relato estratégico, que es el que está orientado hacia la autodeterminación. Entonces, como ese me parece que es otro de los ejes, como dije, por el que transita el libro, por ponerlo encima de la mesa por si puede ser motivo de discusión. Bueno, creo que es obligado a hacer un comentario sobre las tres intervenciones, ¿no? Vamos a ver, la política es relación del presente con el futuro. La política es acción, fundamentalmente. Las ideas también son parte de la acción. Entonces, por situar el problema de la identidad, el problema de la identidad es el problema de la identidad de la acción. Y la acción siempre es presente. No es la acción que hicimos o la acción que haremos. La acción es lo que conforma el presente. La interacción social conforma el presente. Y entonces se trata de buscar la identidad de la sociedad nacional que somos, tal como somos en este momento. Es decir, tenemos que buscar los elementos de diferenciación con otras sociedades y los elementos que nos identifican como sociedad. ¿Qué rasgos nos separan y qué rasgos nos incluyen? Y algunos de ellos los compartimos. Por ejemplo, ser seres humanos, etcétera, ¿no? Hablar un mismo idioma, hablar idiomas diferentes en caso contrario, etcétera, ¿no? Nos identifican una historia, una geografía, pero que es compartida en muchas cosas y en otras no, ¿no? Entonces, la identidad del pasado, desde el momento de la conquista y la colonización, está ahí presente, y lo que ha ocurrido es que en la identidad atmosférica que nos pesa, construida desde fuera, desde el españolismo, desde el canarismo españolista,
Es decir, desde el pensamiento de lo canario, desde el españolismo, ha borrado totalmente el origen auténtico de Canarias. Ahora, tampoco podemos caer en lo que hace un momento en una conversación llamaba Arteaga, uno de los ponentes de otra de las mesas, fetichismo de los orígenes, ¿no? Porque nuestra realidad es la realidad actual, no la realidad que hubo antes de la conquista. Esa realidad ocultada, el otro día en una conversación, en una mesa pública, creo que estabas tú también en Tenerife, un rector reconoció que somos una sociedad que por fin reconoció, amigo mío, reconoció que Canarias es una sociedad y además está en estrecha relación con la historia del continente africano, no solo del continente europeo. Y lo raro es cómo sabemos tan poco de la historia del continente africano. Y lo planteaban así, siglo XXI, 2018. Claro que es raro, pero no espontáneo. Es algo prefabricado. Se han roto las relaciones durante siglos de Canarias con su entorno, lo cual no quiere decir que las tuviésemos también con otros entornos, ¿no? Entonces, la identidad establecida a partir de mecanismos de diferenciación y de identificación de lo que somos es lo que nos permite hacer política. Y la política es acción de cara al futuro. Y en este sentido, como decía aquí el compañero, no sé su nombre, yo soy defensor toda mi vida de la soberanía canaria, pero hay movimientos específicos que han hablado desde su parcela de activismo de soberanías, y cuando se mueven en el mundo de la alimentación hablan de soberanía alimenticia, y cuando se mueven en el mundo de las energías, soberanía energética, etc. Pero eso es una distinción, no una realidad. Es decir, hace falta, como tú decías, una soberanía canaria que se manifieste en los distintos espacios de lo alimentario, de lo energético, de lo turístico, etcétera, como te decía, como poder, como autogobierno, como capacidad de decidir en todos esos sectores, y no solo en la estratosfera jurídico-política, sino en la vida práctica cotidiana, ¿no? Ahora, cuando tú decías, ya ahí sí no estoy tan de acuerdo, cuando tú decías, y esto me lleva a la cuestión que planteaba Josemi, cuando tú decías que la soberanía es absoluta, bueno, en el tiempo actual las soberanías deben estar enraizadas en las sociedades. Si a eso le quieres llamar absoluta, bien, pero no absolutista, por un lado, es decir, no democrática, no antidemocrática, porque entonces siempre habrá un soberano de fuera o de dentro. Sí. Cuando me refiero a soberanía absoluta, me refiero en un mundo de soberanía compartida a nivel económico, globalizado, a pesar de nosotros, es tener la máxima que se pueda tener. Sí, exacto. Eso te digo, ¿no? Pero en ese sentido, te digo que estoy de acuerdo en que hay que reivindicar una soberanía absoluta, pero que puede ser compartida y que puede ser parcializada como una distinción de conocimiento, no como una realidad en el ejercicio del poder, del gobierno de los diferentes sectores de la realidad, en este caso canaria, ¿no? Pero si la política es acción que mira al futuro, la soberanía no puede ser solo crear un Estado, porque entonces estamos saliendo del fetichismo del origen y cayendo en el fetichismo del Estado. La nación que tiene Estado ya es una nación libre. La historia ha demostrado que no es así. Es decir, porque la palabra independencia, entendida como separación, un Estado multinacional convertido o plurinacional convertido en múltiples estados, no implica necesariamente que esos estados sean democráticos y libres, como hemos visto en la historia. Hay otro sentido de la palabra independencia, que es no dependencia, y soberanía es fundamentalmente no dependencia. ¿Con qué formatos? Ya se verá, pero lo importante para nosotros es no ser dependientes, no ser subordinados, no dependientes de otros poderes. Y seguimos en la soberanía. Si tú estás en la soberanía, estás
dando la soberanía al Estado y quitándola a la población. La población, la sociedad, el pueblo es el que detenta la soberanía. Y por lo tanto no se la regala al Estado, y una vez la tiene el Estado hace lo que quiera, sea democrático o no sea democrático conservador o no. Y en ese sentido aparece el problema de la democracia soberana, o la soberanía democrática, que para mí tiene que ser una soberanía que permita a las personas autodeterminarse, que permita a los pueblos autodeterminarse. ¿Por qué? Porque la autodeterminación es el derecho inclusivo donde caben democráticamente todos los puntos de vista. Y entonces, y el otro día salía en la presentación del libro de Unión del Pueblo Canario, el éxito de Unión del Pueblo Canario, inicial al menos, fue precisamente que cabía pluralmente todas las opciones políticas democráticas que estaban por la soberanía canaria y no por el modelo territorial autonómico que se estaba imponiendo justo en aquellos momentos. Y entonces la soberanía ejercida democráticamente implica tener el derecho de determinarse, de autodeterminarse, de poder decidir cada una de las personas su proyecto de vida. Quiero ser músico, quiero ser geógrafo, quiero ser autónomo, y colectivamente quiero ser lo que quiera ser la sociedad canaria. Y ese es el problema por el que decía al inicio de todo que hay que ser, antes que nada, demócratas, y luego conservadores, comunistas, nacionalistas, independentistas, etcétera. Porque si no somos demócratas, queremos imponer en el derecho de un pueblo a autodeterminarse nuestra opción frente a todas las opciones. Y esto lo estamos viendo con toda claridad en Cataluña. En este libro hablo muchísimo de Cataluña porque lo que ha pasado en el último año de Cataluña, en Cataluña es un modelo perfecto para aprender lo que es una sociedad articulada por abajo y que lucha y demanda desde los diferentes puntos de vista. Esta misma semana los médicos en huelga demandando mejores prestaciones para poder ejercer su profesión, los estudiantes y los profesores, etcétera. Pero un pueblo articulado, lo que tú decías antes, que no tenemos nosotros, que es un problema psicosocial que no tenemos, y en ese sentido la posibilidad de poder articular esa sociedad desde todos los puntos de vista, que quepan desde abajo todos los puntos de vista. Y eso es el derecho de autodeterminación y la democracia que vaya decidiendo en cada época. Si hay derecho de autodeterminarse, la sociedad canaria decidirá si prefiere ser autonomista, si prefiere ser centralista, o centralizada en este caso sería, si prefiere ser federalista, confederalista, crear un Estado propio, asociarse como Estado, etcétera. Pero para eso previamente hay que ser demócrata. Y el problema que tenemos en nuestra historia reciente es la desarticulación de nuestra sociedad, que no es un pueblo. Para mí un pueblo es la sociedad. Nosotros somos una población, somos un pueblo cuando luchamos, cuando nos planteamos nuestras demandas y nos unimos alrededor de ellas. Los que estuvieron ayer en la representación, en el poema sinfónico que oímos, lo vieron con claridad. Cuando una población, un sector mayoritario de la población exige sus demandas ante la injusticia, se forma el pueblo. Y el pueblo plantea un pleito ante la injusticia. Y no un mal acuerdo, sino lo que llamo en el libro un buen pleito. Y estamos hablando de otra época. Y plantea un buen pleito y lo plantea pacíficamente y lo plantea con las armas democráticas de la época, que eran el respeto, la educación y muchas concesiones a los que tenían el poder. Y finalmente, en ese caso, se consiguen unos resultados. En otros no. Pero, aunque no se consigan, el compromiso democrático implica seguir intentándolo y seguir intentándolo y seguir intentándolo, ¿no? Quería hacer un apunte antes de pasar. Simplemente el desconocimiento que tenemos histórico e intencionado de África, yo creo que influye a veces también en percepciones. Yo, desde luego, que pongo en valor muchísimo
los trabajos, aunque se puedan ver como parcelas de soberanía que hay. La gente que está trabajando en la agricultura ecológica, en una tienda produciendo agricultura ecológica, Tamaimos en el tema de identidad y cultura, en las distintas áreas, movimientos participativos, muchísimo valor, porque, como digo, el desconocimiento, he estado en Senegal, en Gambia, en Mauritania, y tienen su ejército, su Estado hace 40 años, su bandera, incluso sus urnas, y en Senegal te ves que si te vas a una gran superficie, el gerente es francés y no es una casualidad, y en Mauritania, si estás en Nouadhibou, el gerente de una gran superficie será francés, y en Gambia será inglés, y el petróleo de Níger desde luego no tiene nada que ver con la soberanía de los nigerianos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que creo que hace mucho más. Si ves a alguien saliendo con 2 bolsas de una tienda de agricultura ecológica y se puede montar en un coche con 3 banderas españolas y el águila, está haciendo más que alguien que con un coche con 7 banderas y 7 estrellas verdes que sale del Carrefour, ¿no? Indiscutiblemente el país se construye más allá, ¿no?, de los símbolos o de los nombres, ¿no? Cuando estamos produciendo aquí y estamos dependiendo menos, estamos avanzando más en la construcción del país que cuando nos quedamos solo en el planteamiento de o todo, o sabes, o el nombre de todo, o el todo o nada, ¿no? Borja. Quería hacerle una pregunta, en este caso a la mesa, un poco apuntalando la intervención de Pedro, porque él comentaba que en el sí, ¿no?, muy acertadamente, se plantea que el sentimiento de identificación de los canarios es muy potente en comparación con el resto de las comunidades autónomas del Estado, y es verdad. Sin embargo, si cruzamos esa variable con el posicionamiento de los partidos políticos y de los votantes a los partidos políticos, ya sean nacionalistas canarios o nacionalistas españoles, en este caso, que operan en el archipiélago, nos damos cuenta de que la mayor parte de los votantes no tienen una diferencia sustancial. Es decir, nos podemos encontrar que los votantes del Partido Socialista, los votantes de Nueva Canarias, los votantes de Coalición Canaria, en una escala del 0, siendo 0 independentismo, y 10 centralismo, se sitúan la gran mayoría en un 4,5, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una traducción a la hora de la participación política de ese sentimiento que aparentemente tendría que tener alguna traducción, ¿no? Por parte de algunos, algunos textos que he leído, por ejemplo, Domingo Garí, plantean, ¿no?, la canariedad prepolítica, lo primitivo del sentimiento de canariedad, etcétera, etcétera. Y es cierto, ¿no? Parece que no hay traducción política de un hecho como es ese porcentaje importante de gente que se siente más canaria que española. El asunto sería el siguiente, ¿no? Desde el punto de vista de los partidos políticos que operan en el archipiélago, se podría entender como estratégicamente ese sentimiento latente en la población como interesante a juicio de definirlo para que tenga traducción política. Digo, no independientemente de que sea españolista o canario, porque Ciudadanos ha intentado hacerlo oponiéndose, por ejemplo, a los lemas en el del Día de Canarias del Gobierno de Canarias. Es decir, ha intentado hacer oposición a esa cuestión para intentar que eso tenga algún tipo de traducción en las elecciones. Es decir, en la última legislatura parece que Ciudadanos es el único que ha intentado ir a esa parte de la población que tiene algún sentimiento de identidad que evidentemente es latente, ¿no? Entonces, mi pregunta para Jorge, para Juan y Josemi, que están en la mesa, es, en fin, ¿por qué hay una reticencia evidente en los Sintan, en las personas que pueden llegar a pensar detrás de los partidos políticos, de no ir a por ese sentimiento latente que pueda ser catalizador, ya sea para profundizar en la canariedad, ya sea para profundizar en la españolidad del archipiélago, a la hora de ir a las elecciones? ¿Por qué no tiene traducción ese sentimiento de identificación que comentaba Pedro con anterioridad? Buenas. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, muy aclarador, y falta que hacía, porque sí veo que el sentimiento nacionalista canario crece, y en las redes hay todo un mundo, pero falta como, bueno, a mí me falta como, tengo ahí en la cabeza una nebulosa como tanta gente, porque realmente estamos viviendo unos problemas tan acuciantes, tan graves en el día a día de nuestras vidas, temas prioritarios que no se solucionan, que vamos a peor, y luego uno lee por ahí que Canarias está a la cola de todo absolutamente, y te quedas como, ¿qué está pasando aquí? Y lo sabemos, ¿no? Realmente ya está todo identificado, pero la población o la gente
no lo saben, no lo saben, no identifica sufrimiento, problemas, mala sanidad, mal todo, con que realmente hay una colonia y hay un gobierno central y está todo intencionado para que vivamos así. Y yo creo que hay al mismo tiempo como un crecimiento del nacionalismo canario y también hay un desconocimiento cada vez más profundo, porque el hecho de sufrir tantas cosas, porque cada vez nos tratan peor, los problemas aumentan, también se confunde, ¿no? Porque uno llega a pensar, ¿y esto de dónde viene? Si el turismo deja tanto dinero, el puerto deja tanto dinero, el aeropuerto, ¿dónde está el dinero ese? Y ya nos enteramos que se va todo fuera. Yo me enteré hace poco y me quedo loca. Y como vi mucha gente, porque cuesta bastante relacionar, ¿no? Porque la ignorancia es supina, la desinformación es total. Todo esto es a propósito, ya lo sabemos, pero entonces hay que ir a la gente, a formarles, a informarles, a concienciar para luego actuar. El enemigo está ahí y ahí y ahí. Hasta a veces somos nosotros, porque hay un pasotismo total, ¿no? Y el asunto de coger todo lo de fuera. Ahora viene el Black Friday ese, que es de Estados Unidos, que tiene una historia detrás de los esclavos negros. Cómo la gente se acoge a lo de fuera en detrimento completamente de lo nuestro. Y cuando eso te trae sufrimiento y dolor. Y dolor. Y estamos cada vez peor, pero lo leemos y como, ¿esto qué es? Ya es hora de que empecemos a la lucha, a lo que tú dices, la lucha. Entonces veo que problemas, sufrimiento no se relacionan, no se traducen en lo que realmente está pasando, no se llega a comprender. De ahí poca identidad y poco todo, ¿no? Ese es el tema. Sí, bueno, ¿se oye bien, verdad? Sí, bueno, el acto me ha parecido impresionante, ¿no? Magnífico. Felicitar a Pablo Ródenes, que hace un montón de tiempo que no lo veía, y también, por supuesto, a quienes están sentados en la mesa, y también a la Fundación Tamaimos, ¿no? Porque sigue haciendo una labor algo fuera de serie. Y no hablo con la intención de hacerle la pelota a nadie, ¿no? Porque nunca lo he hecho, ¿no? Hablo con el mayor sentido de la sensibilidad y de la sinceridad. Sí, Pablo decía hace un momentito que la cosa pues radica, ¿no? Estriba en ser demócratas, ¿no? Pero yo pienso que sí, que ser demócratas, pero basándonos en el conocimiento, ¿no? Sí, porque también opino que uno de los males principales de nuestro pueblo, yo me refiero al pueblo canario, es el desconocimiento. Un desconocimiento adoctrinado. Y hay un dicho, ¿no?, que la historia a nosotros los canarios nos ha condenado a ser ignorantes de nuestra propia realidad. Eso también es cierto. Y si le preguntamos a alguien qué es la historia, pues muchos serán capaces de definirlo, ¿no? Otros no saben. Y no se dan cuenta que la historia somos todos, el filósofo, el político, el profesor y cada uno de nosotros, y que tenemos que implicarnos, y también que estamos obligados a conocernos, a tener conocimiento. Hace un momento Pedro decía que aquí en Canarias nosotros, pues, la inmensa mayoría nos sentimos canarios, y eso nos supera con respecto a otros lugares del Estado español. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que viene el Real Madrid, al Heliodoro Rodríguez López, o el Barcelona, o la selección española, y todos sacamos la banderita española, y hay más gente apoyando al Real Madrid que apoyando al Tenerife. Y me supongo que lo mismo también ocurrirá aquí en el Estadio Insular. Y tengo que decirles que yo nunca he ido al Heliodoro Rodríguez López, ¿no? Nunca he ido, ¿no? Pero me lo han contado, ¿no? Y en parte creo que es cierto, ¿no? Creo que es cierto, creo que es verdad, ¿no? Y luego también ese desconocimiento nos conduce a avergonzarnos de nuestro proceder, de nuestras tradiciones. Vimos creo que ayer por televisión, ayer o anteayer, que a las tamboradas, eso de que 1000 personas se reúnan para tocar los tambores, ha sido declarado patrimonio universal de la humanidad o cosa por el estilo.
Aquí en Canarias tenemos tradiciones impresionantes, milenarias, y nos avergonzamos de ellas. Y sé de algunas, como es el caso del baño de las cabras en el mar del puerto de la Cruz, una costumbre que se remonta al tiempo de los viejos guanches, que llevan 10 años intentando que el Cabildo de Tenerife la tramite para que sea declarada BIC, Bien de Interés Cultural. Y tradiciones como esa, que tienen cientos de años de antigüedad y que muchas se remontan a la época anterior a la conquista del archipiélago canario, hay muchísimas, ¿no? Ese es nuestro mal principal. Y también se lo digo porque fui 44 años profesor de la universidad sin pedir nunca una baja laboral y la observaba, ¿no? La gente no tiene ni la más remota idea o tiene poca noción de su propia realidad, y no es África. No es que no conozcamos África, no conocemos la Macaronesia. ¿Cuándo supe yo que Madeira estaba constituida, por decirla, cuando fue a Madeira o cuando fui a Azores? No se olviden, la historia nos ha condenado a ser ignorantes de nuestra propia realidad, por intereses, para adoctrinarnos. Perdón. Bueno, yo quería decir que estoy encantadísima con lo que he escuchado, con lo que he estado compartiendo aquí hoy. Me ha parecido magnífico y tal. Y comparto todas las palabras del profesor, que tampoco yo quiero adularle a nadie, sino decir lo que pienso. Mire, yo voy a hablar solamente como lo que yo soy, una maestra de escuela, ¿no? A mí me parece que una maestra, a mí me parece que la importancia, digamos, la enseñanza primaria en un niño, para mí es fundamental. Todas las personas somos lo que hemos hecho en la primaria. Entonces, a mí esas cosas me producen, lo que yo estoy oyendo aquí, me llena de satisfacción a nivel personal, porque yo he hecho lo que he creído, pero me angustia de una manera terrible saber que en el año 1980 y tanto se creó una ley para obligar a los colegios a llevar el entorno geográfico y la forma de hablar y, bueno, todo lo vocabulario a la escuela. Eso fue obligado. Pues yo le puedo decir que 30 años después está peor que antes. Yo voy por los colegios, porque yo tengo todas las semanas 2, 3 colegios durante todo el año, así desde que me jubilé y mucho antes de jubilarme, porque me dediqué a eso. Voy por los colegios y mire, los colegios particulares, semiparticulares, pagados por, o sea, contratados con el Estado, los colegios extranjeros, los religiosos y muchos colegios del Estado, normales del Estado, tienen totalmente, digamos, casi prohibido la enseñanza, algo que hable de la cuestión canaria en la escuela. Hay 3 grandes editoriales en Canarias, para que ustedes sepan, en todas las islas: Santillana, Anaya y Santa María. Los 3 se distribuyen la riqueza que hay en Canarias con respecto a la escuela. Los 3 son los que traen los textos. Y a mí me gustaría que alguno de ustedes revisara un texto para que se viera lo que hay en esos textos. Santillana ha cogido textos míos desde hace muchos años y Anaya también los ha cogido, porque yo creo que se avergüenza a veces de traer poemas de Periquillos de los Palotes que nada nos dicen y coge y utilizan poemas míos. Y bueno, eso, pero es solamente una utilización, digamos, de pinta, o sea, sí, marginal totalmente. En la escuela se lleva a cabo la defensa de todo lo centralista, de todo lo que es esto, Andalucía. No, Andalucía por los olé, pero lo del centro de España, lo de Castilla-La Mancha, es algo vergonzoso. Y eso en los colegios, los colegios particulares, los semiparticulares y los religiosos y los extranjeros, ya es más del 60% de Canarias. Y después los otros. Entonces, si esos niños ya salen de la escuela sin tener ni idea de nada de lo de Canarias, nada absolutamente, ni de un escritor, ni de un cuento, ni de un historiador, ni siquiera de los espacios naturales, ¿cómo pueden esos niños ser creadores y estar formados para seguir formándose a medida que van creciendo? Bueno, eso era mi reflexión, ¿sabes?
ya con Enrique ya pasamos a la mesa, porque también al pueblo le das la palabra y... Buenos días. No, solo unas breves puntualizaciones de datos. Los estudios del CIS tienen un problema, y es que las muestras en Canarias son cortitas. Yo creo que sirven por eso, poquita cosa. Por ejemplo, el más reciente, el que publicó Canarias 7, de Técnico Socioanálisis, hace unos 6, 8 meses, respecto al tema del sentimiento identitario, solo canario se considera el 6%, mientras que más canario que español un 30,7%, o sea, un 36,7%, digamos, el global de sentimiento identitario. Pero claro, si comparamos con el año 2001, entonces era solo canario el 19,9%, o sea, 3 veces más, y más canario que español el 29,7%, una cifra similar a la que hay ahora, que es un 30,7%. Lo que se ha desplomado es justamente el solo canario. Hombre, había que ver también los cambios demográficos que se han producido desde el 2001 hasta hoy. La población seguramente no es la misma y algo influirá, ¿no? Pero seguramente hay más factores aparte del demográfico. En la oliva, sobre todo, en la oliva solo italiano, seguro. Respecto al conjunto de las comunidades, somos la cuarta comunidad en cuanto a sentimiento nacional. Por delante está Cataluña, Euskadi, pero también Navarra, ¿no? Navarra, claramente. Estamos por encima de Baleares. Bueno, Galicia son nacionalistas, pero españoles. Quiero decir, se nota además el rollo electoral, ¿no? Por eso es curioso a veces cuando algunos intelectuales españoles plantean alternativas federalistas o defienden el derecho a decidir y hablan siempre del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, y algunos se atreven con Valencia, donde hasta un partido comprometido con el hecho nacional como Compromís es moderado en el tema nacional. Porque en Valencia lo que hay es un sentimiento españolista muy alto y el sentimiento nacional, digamos, valenciano es pequeñito. Luego, con respecto a las formaciones políticas y el sentimiento identitario. En el último sondeo, el partido donde hay más gente que siente, digamos, identidad canaria es Podemos, con un 65%. 65% de sus votantes aquí en Canarias. No junto al Estado, evidentemente. 61 sería Nueva Canarias y 3 puntos, 4 puntos por debajo Coalición. El más o el menos propenso al tema canarista, digamos, es Ciudadanos, que apenas llega a un 12%, y en cifras un poquito por encima, el 19%, está el Partido Popular y el PSOE creo que llega al 22%. Y me quedaba algo más. La posición respecto a la autonomía y el derecho a decidir. En el caso de Canarias, un 35% reclama más autogobierno. Eso nos sitúa muy por encima de las medias del conjunto del Estado, donde la gente se sitúa fundamentalmente en mantenimiento de lo que hay. O sea, ni más aventura ni retroceso, aunque ha crecido un poquito en el último año, me imagino que influenciado por todo el tema de Cataluña, un par de puntos los que defienden posiciones centralizadoras, ¿no? Y respecto al derecho a decidir, estamos muy por debajo del conjunto del Estado. O sea, la media ahora mismo, el último estudio que he visto, era el 7,7% en el conjunto de España, evidentemente muy contaminado, subido por lo que se piensa en Euskadi y Cataluña y poco más, porque no es lo mismo lo que piensan en Castilla o en Galicia o en Valencia, mientras que Canarias se quedaba en un 2,3 en el último estudio. O sea, bastante por debajo de la media estatal, ¿no? Pues puntualizar esos datos más. Y gracias. Yo quiero, contestar a Borja, ya que nos hizo la pregunta. Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea de que no haya nadie pensando en utilizar los temas identitarios para sacar algún tipo de rédito político. Me da la impresión de que, bueno, estoy muy de acuerdo, por supuesto, con lo que dijo Pedro, y lo que acaba de señalar Enrique. Efectivamente existe esa desconexión, digamos, entre el plano identitario y el voto y el comportamiento político y demás, ¿no? Yo, de hecho, no es por autocitarme, porque en fin, miren ustedes, pero escribí una serie de artículos que se llamaban La indefinición política canaria. Lo cito porque en realidad es un eco o pretende ser un eco, salvando todas las distancias, de la indefinición cultural canaria de Manuel Padorno, ¿no?
Entonces yo usaba ahí una especie de paralelismos y demás, ¿no? Y de alguna manera decía que qué bien nos convenía a los canarios, digamos, como sociedad, permanecer en esa indefinición. Los índices de no sabes, no contestas en este tipo de preguntas son muy superiores a los de otras latitudes, ¿no? O sea, hay una cierta querencia, costumbre, comodidad, conformismo, llamémoslo como quieran, a situarnos en el centro, en lo políticamente correcto, cuando llega al plano de lo político, cuando llega al plano de lo identitario, sentimental y demás, ahí no, ahí se exaltan las pasiones, ¿no? Parecería más adecuado tener un equilibrio, una relación un poquito más coherente entre ambos planos, vamos a decir, ¿no? A mí sí me parece que los partidos utilizan el plano identitario, ¿no? De alguna manera se intuye, yo creo que el PP y Ciudadanos tienen esto muy claro, que el asunto de la identidad puede ser en un momento dado una bomba de relojería en Canarias. No interesa una concepción combativa, digamos, crítica, como la que podamos defender, por ejemplo, con toda modestia, en este foro. No interesa ese tipo de identidad, interesa una identidad encapsulada en determinadas fórmulas, determinados clichés, determinadas simplificaciones, la mayoría de las veces, ¿no? Y por reduccionismo se llega a una determinada fotografía de lo que debe ser la identidad canaria, que es distinta a lo que es realmente, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el asunto del Día de Canarias, que me parece que lleva desde hace mucho tiempo siendo un instrumento casi prácticamente de adoctrinamiento desde las propias instituciones en la fórmula en que se plantea, ¿no? Otra cosa es que yo diga que me parece que se equivocan los independentistas o los independentismos canarios cuando dicen, no, 30 de mayo, nada que celebrar y demás, y no tratan de construir ese tercer relato de alguna manera que Pablo plantea, de decir, no, vamos a hacer del 30 de mayo un día para plantear una identidad canaria alternativa, llena de contenidos críticos, de contenidos combativos y demás, que me parece que fallan. No, lo que hacen es plantear la huida, ¿no? Y yo planteo el enfrentamiento pacífico, cívico, democrático, pero la confrontación, por lo menos, ¿no? La construcción de ese relato del que Pablo habla en el libro. Entonces sí me parece que en Canarias hay un trabajo activo de contención, de desestabilización, de simplificación del asunto identitario que no tienen que hacer en Murcia, que no tienen que hacer en La Rioja, que no tienen que hacer en otros lugares del Estado español, porque allí eso es una variable que no tiene la más mínima importancia, digamos, ¿no? En cambio en Canarias la tiene y desde luego pudiera llegar a tenerla mucho más de lo que la tiene actualmente. Y por eso interesa, insisto, circunscribirnos al nacionalismo de los tollos y los pejines, como diría aquí mi amigo Miguel Ángel. Bueno, abundando en esto y teniendo en cuenta las diferentes intervenciones que ha habido, es que no podemos olvidar el siguiente asunto. Canarias, a nivel geopolítico, es una golosina. Canarias es observada permanentemente a nivel mundial como un territorio estratégico de grandes utilidades para el pensamiento oligárquico mundial. No solo como plataforma, sino como plataforma de control, ¿no? En ese sentido, lo que ha ocurrido en Cataluña, que les comenté por si no había tiempo y efectivamente no lo va a ver, de aplicación del artículo 155, supresión de todas las instituciones catalanas y meterlos en la cárcel. Imagínense ustedes, un presidente de derecha, bueno, está en el exilio, un vicepresidente que está en la cárcel. Imagínense que esto pasa aquí y que el señor Calavijo está en la cárcel y la presidenta del Parlamento está en la cárcel, etcétera. Eso ha pasado, es decir, las garras del poder político, bélico y económico son importantes en los lugares estratégicos. Y si en Cataluña se han comportado de esta manera, en Canarias se comportarían de la misma y dando una vuelta de tuerca a la cuestión. ¿Qué quiero recordar con esto? Que las políticas del miedo en Canarias son fundamentales. En la representación de anoche lo vimos con toda claridad.
la liberación, la emancipación, la democratización, la conquista de derechos solo surgen plantando cajas, es decir, venciendo el miedo. Pero el miedo actualmente es un miedo inducido, creado, gestado, y uno de los aspectos más perversos de la revolución tecnológica actual es el fomento del miedo a través de la posverdad, de los hechos alternativos, etcétera, que se están a nivel mundial divulgando. Entonces, cuando Borja planteaba que hay un sentimiento canario, citaba un autor, a Hayek, ¿no? a Domingo Hayek, Harry Hayek, pero no es un asunto prepolítico, es un asunto político, es un asunto de política de las naciones. No es prepolítico en el sentido de que no asciende a los partidos políticos y a las instituciones, sino está ahí, pero es política, la nación es política. Nuestra actividad es política, hacemos política. Cuando Pepa hablaba antes de qué hacemos con nuestros niños, yo estaba pensando en esos niños que crecen y un pequeño grupo de ellos se convierten en maestros. ¿Qué pasará? En los años 70, 80 había un movimiento de renovación pedagógica que podía hacer frente a la mala formación habida, dándole la vuelta y volviendo atrás. Pero ahora ni eso. Ahora esos niños ni siquiera se encuentran con una pedagogía en el ambiente que les pueda permitir invertir la tortilla, con lo cual la situación se alarga a nivel educativo porque los propios maestros se van a sumar, sin saberlo siquiera, sin darse cuenta, se van a sumar a esa deseducación de la población canaria infantil y luego mayor, ¿no? Y por tanto, insisto, lo nuestro es compartir criterios democráticos, pluralistas e inclusivos, que a todas las opciones puedan participar, puedan ser debatidas, no sean ocultadas unas y condenadas o enjuiciadas negativamente, y otras solo son las que se mencionan en los medios de comunicación, en el Parlamento, etcétera, etcétera. Y somos una nación retrasada respecto a otras, muy avanzadas culturalmente. Eso, claro, la historia no tiene atajos, la historia tiene que madurar progresivamente y depende del compromiso y del entusiasmo que todos tengamos, la minoría que quiere que las cosas no sean como son, porque todos estos datos que Enrique mencionaba, y que Borja también y Pedro también mencionaban con anterioridad, son datos que nos dicen lo que tenemos, pero no nos dicen lo que queremos. Y uno de los capítulos del libro plantea, ¿es lo que tenemos lo que queremos? ¿Es el vaso medio lleno que tenemos, el vaso medio vacío que queremos llenar? Y está claro que un sector de la población que no sabe traducirlo políticamente y que habría que intentarlo, quiere otras islas, otro archipiélago, otra Canarias. Y entonces, entre la distancia entre lo que tenemos y lo que queremos, por supuesto, tenemos mucho, somos una sociedad privilegiada, digamos, respecto a sociedades del propio continente africano aquí al lado, que tienen una situación realmente penosa, ¿no? Pero eso no nos tranquiliza en absoluto. Nosotros tenemos que desear, tenemos que querer lo que nos corresponde, porque eso es la justicia, dar a cada uno lo que le pertenece, lo que le corresponde. Y por lo tanto nosotros tenemos que querer o comprometernos con una sociedad democrática que sea más igualitaria, que sea más equitativa. Y eso solo lo podemos conseguir con un valor que los canarios tenemos arraigado, que es la actividad pacífica, no por criterio violento. Por eso el libro lo que plantea es que hay que abrir un buen pleito con España, plantear un buen pleito con España, frente a los malos arreglos. Ustedes conocen el refrán, que me parece muy reaccionario, más vale un mal arreglo que un buen pleito. En el
el libro se invierte ese refrán, que es muy antiguo, antes de que existiese el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y lo que se plantea es que más vale un buen pleito que un mal arreglo. Los malos arreglos nos conducen a la situación de inferiorización, de minoración en la que estamos. Los buenos pleitos, como se vio anoche, conducen a conquistas. Eso para plantearte en el libro, en la parte concreta, cuando lo dices así, la pretensión de que sea preferible un mal arreglo antes que un buen pleito se convierte así en el colmo de la irracionalidad, que es el presupuesto básico de la interiorización de toda esclavitud mental y física. De una parte, aceptar malos arreglos implica claudicar, asumir que la condición canaria está condenada a partir siempre en desventaja hacia un destino de injusticia. Te pregunto, a partir de esta reflexión, ¿esto significa, como puede haber gente que lo plantea así, a lo largo de la historia, en distintas luchas, sobre todo desde movimientos revolucionarios, que cuanto peor mejor? O sea, ¿es necesario y es conveniente para los objetivos finales que el pueblo o la sociedad, todavía sin ser pueblo, sufra hasta en peores índices? ¿O si queremos construir país y si queremos caminar, no pasa nada por ir arreglando cosas desde el punto de vista positivo, pero ir demandando más? O sea, porque cuando planteas el buen pleito y le pones el apellido pacífico, que es interesante, no planteas que más vale pelearse que construir con los que pueden ser enemigos. Un buen pleito es plantear un desacuerdo, es plantear que estamos en desacuerdo con la situación que tenemos dentro del Estado. Plantearlo de boca, declararlo y decir que Canarias es una cuestión de Estado, lo fue en los años 70, cuando el abandono del Sáhara, etcétera, y nos hemos dormido. Tenemos que iniciar el planteamiento de la cuestión canaria a nivel de España y de Europa. Y planteada la cuestión de Estado, tenemos que, pacífica y democráticamente, discutir cuál es el estatuto que le corresponde a Canarias. Un estatuto de subordinación, un estatuto de peores condiciones educativas, económicas, etcétera, camareros y albañiles de la Europa avejentada. Eso tenemos que discutirlo. Ahora ha habido una reunión ridícula, ¿no?, en la que ha venido el rey, por cierto, de las reuniones de las regiones ultraperiféricas. Una cosa de eufemismos absolutamente locos. O sea, región ultraperiférica europea, Guayana, en pleno continente africano, americano, Reunión, en Madagascar, y el rey hablaba de el espíritu europeo de las regiones ultraperiféricas, ¿no? Es decir, bueno, no se trata de romper eso en el sentido de que, bueno, hay algo que discutir, concretamente fondos económicos de inversión, pero no para estar siempre ahí en el modelo de dependencia turística o el que sea en cada caso que nos corresponde, ¿no? Y por eso creo que formulado el pleito, pero el pleito lo tiene que formular el pueblo canario, por eso hace falta todos esos otros pasos de trabajar por un pueblo soberano, por un pueblo que cree en sí mismo, que no tiene miedo, que declara que no está de acuerdo. Y una vez declarado que no está de acuerdo, puede plantearse la búsqueda de salidas. Por eso digo que el derecho de autodeterminación, más allá de que actualmente la fotografía sociológica que hacen los encuestadores diga que el derecho de autodeterminación, porque, Enrique, si se somete a encuesta el derecho al pensamiento libre, al derecho de reunión, el derecho a manifestación, el derecho de huelga, ¿qué sentido tiene preguntar sobre los derechos de la gente? Pues claro, habrá gente que diga que no está de acuerdo con tener libertad, que diga, porque en el fondo estamos jugando con las palabras vacías de contenido, ¿no? Pero, porque
será no libertad para los demás y libertad para mí, ¿no? Será derecho para mí y no derecho para los demás. Lo que pasa es que hay todo un traspuyo ahí de elementos negativos, ¿no? Por lo que dije al inicio y lo dejo aquí, por que Canarias es una golosina. Y el miedo que tienen los rectores mundiales sobre la zona geoestratégica en que nos situamos nosotros, hace que no aflojen ni un punto y tengan miedo. Pero bueno, los pueblos que se conciencian y que demandan pacífica y democráticamente lo que desean, no agreden a nadie y se defienden. Y eso se puede plantear y muy sencillo. Es difícil de realizarlo en la práctica. ¿Por qué? Porque pensamos como pensamos, amedrantados. Porque la gente piensa contra sí misma sin pensar, ¿no? Sin pensar en el sentido fuerte de la palabra. Pensar, no piensa bien e incluso, desgraciadamente, vota, como se ponía en el ejemplo de Galicia, por ejemplo, que vota incluso contra sus propios intereses, como nos pasa a nosotros. Vamos a seguir con los debates. Recuerden, esta tarde a partir de las 4 son los alegatos, que son en el salón de plenos allí debajo. Entonces todavía quedan entradas ahí, son 5 euros, ¿no? Son 8 charlas esta tarde-noche. Sí. Y luego la publicidad, Amanda, tenemos que terminar porque tenemos que pasar a los anuncios publicitarios. Si les quedaron ganas, aquí está el libro en la mesa, La libertad de actuar, argumentos políticos de disenso, lo pueden comprar, lo firma el autor. Está el libro de UPC, que también acaba de salir esta semana, también está el autor ahí, está obligado a firmar autógrafos si se lo piden los dos autores. Y está la revista El Bucio, donde pues hay un artículo, hay muchos autores y autoras, artículos de Pedro Hernández Guanir, hay unas reflexiones, hay una entrevista a Stratos, es muy variada, solo vale 10 euros y está ahí también en la mesa. Así es que, y seamos, en ese sentido, aquí hay gente de Lanzarote, de Fuerteventura, de Tenerife, de Gran Canaria, quiero decir, un espacio que venimos aquí a reflexionar. Yo esto solo lo veía hasta ahora cada año en La Rama, borrachos y bailando, que eso está muy bien, pero que hay otra cosa, yo creo que estamos avanzando, ¿eh?